Programar Televisión. Con el patrocinio de Bretaña presenta el noticiero de las 7. Buenas noches, bienvenidos al noticiero de las 7, son exactamente las 7:03, hoy 3 de septiembre de 1988. Los representantes de las fuerzas sociales y políticas de nuestro país reaccionaron desde cada punto de vista a la propuesta de paz presentada anoche por el gobierno del presidente Barco Vargas. Hernando Corral y Víctor Javier Solano recogieron las diversas y en algunos casos contradictorias opiniones. Veámoslas aquí. La nueva propuesta de paz del gobierno tiene aspectos positivos, afirmaron el secretario del Partido Comunista Gilberto Vieira y el vocero de las FARC Jacobo Arenas. En igual sentido se manifestó el senador conservador Álvaro Leiva Durán. Manifiesta una voluntad de diálogo, luego enfatiza en la importancia de los diálogos regionales y anuncia la formación de los consejos regionales de normalización. Aunque anunció que se seguirá persiguiendo a los sicarios, no condenó la guerra sucia. Este es un nuevo plan de paz. Quiere decir que sirvieron las presiones. Desde el secuestro del doctor Gómez, buscamos que se iniciara un nuevo diálogo, se lograra un nuevo plan de paz. Yo no voy a hacer un aguafiestas. Creo que hemos triunfado los que decíamos que se requería una nueva formulación. Y a este plan de paz le deseo buen viento y buena mar. Esta mañana hubo una comunicación con el secretariado de las FARC. Dijeron que iban a analizar la iniciativa de paz, que veían cosas interesantes y que iban a preparar un documento donde se recogería su análisis sobre la iniciativa que presentó anoche el presidente Barco. Hemos recibido la más amplia acogida de dirigentes políticos, gremiales, de trabajadores. Sin duda alguna el país no solamente tenía expectativas sobre la iniciativa gubernamental, sino que deseaba que lo que venía siendo la política gubernamental en este campo tuviera un desarrollo como la propuesta denominada Iniciativa de Paz del presidente Barco. Sin embargo, el expresidente Misael Pastrana y el dirigente de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo, mostraron sus reservas sobre la propuesta. ¿Cuáles son, según usted, los vicios fundamentales de que adolece este plan de paz? La falta de ese sentido de urgencia, la falta del diálogo, la falta de consulta además con los otros sectores de la opinión, la fragmentación de la paz regionalizándola, los procedimientos señalados que me parece que son sumamente dilatorios, una especie de esos pasos de Semana Santa que no terminan nunca. Parte de la base de que la guerrilla está derrotada. Si tú miras todos y cada uno de los puntos, es como si los insurgentes estuvieran no en un pie de negociar políticamente con el gobierno, sino de rendirse porque ya fueron derrotados política y militarmente. Y cualquiera que tenga tres dedos de frente en este país sabe que eso no es así. También los participantes en el llamado Foro por Colombia en la ciudad de Medellín se pronunciaron sobre los planes de paz de nuestro gobierno. Nuestro enviado especial, Marina Giraldo. Con relación al plan de paz anunciado por el gobierno nacional, algunos asistentes al primer Foro por Colombia opinaron. Es una oportunidad extraordinaria para que si los grupos en armas realmente buscan la paz, como lo dicen públicamente, se acojan a este proceso. Es un proceso de etapas, no implica una rendición, que es un hecho que han rechazado sistemáticamente cuando se habla de entrega de armas, sino una gradación del proceso de reincorporación a la vida civil, con unas plenas garantías de respeto a quienes lo hagan y con naturalmente una última etapa de desarme. Creo que todas las propuestas tendientes a buscar la paz son importantes. Ya hay una propuesta concreta por parte del gobierno nacional. Ahora aspiramos a que los grupos alzados en armas tengan una respuesta positiva frente a este propósito de buscar la pacificación total de Colombia. Lo que el gobierno ha planteado no es un plan total de paz, que supone muchas herramientas, acciones sociales, económicas, políticas adicionales a lo que expresó el gobierno y acciones que ya está adelantando el gobierno en varios frentes. Lo que el gobierno ha propuesto es un procedimiento para la paz. Esa es mi primera impresión. Un nuevo hecho de sangre se produjo hoy en la ciudad de Medellín. El jefe de seguridad de una conocida cadena de almacenes fue asesinado por varios sicarios. En el Castañeda nos envió la información.
El mayor retirado del ejército, Jesús Antonio Llano López, jefe de seguridad de los almacenes Éxito de Medellín, fue asesinado esta mañana, minutos después de salir de su casa en el barrio Los Colores. En momentos en que conducía su vehículo, de Ayazo Azul, por la autopista sur, varios hombres que se movilizaban en un automóvil Mazda le dispararon ráfagas de ametralladora. El mayor Llano López, de 47 años, quien además se desempeñaba como director de instrucción militar en el Colegio José María Córdoba, se había retirado del ejército hacía 10 años y, según amigos y familiares, no tenía ningún tipo de amenazas. Era un tipo común y corriente, una persona muy honrada, muy correcta en todo. Un individuo que se dedicaba exclusivamente al trabajo, lo que hace que se retiró del ejército y prácticamente, a mi modo de ver, él no tenía enemigos. En el momento en que la prensa cubría la información de este asesinato, en el que de nuevo se desconocen los autores, los familiares del mayor Llano López trataron de impedir así la labor de los periodistas. Es de notar que hasta el momento han sido asesinados en Antioquia 62 miembros del ejército. Y la ola de violencia desafortunadamente se extendió a la región del Viejo Caldas, en Pereira y Armenia. 2 miembros de las Fuerzas Armadas fueron asesinados, pero en casos diversos. Veamos la noticia con Felipe Gutiérrez de Piñeres. El oficial fue sorprendido por 2 sicarios motorizados cuando se desplazaba en este vehículo por la avenida Bolívar con calle Segunda de esta capital. 2 clientes que movilizan en una moto blanca, uno se bajó y le disparó y luego se montó en la moto que lo estaba esperando ahí a los pasos y se fueron por la avenida 19. ¿Y qué sucedió después aquí en el sector? No, pues llegó la policía tarde y al herido, o el herido no, porque ya iba casi muerto, lo llevaron en el carro para el hospital. Y Casas González, quien por varios años se desempeñó como jefe de la Policía Judicial en el Quindío, era actualmente comandante de la SIJIN en San Vicente de Chucurí y estaba en Armeria para responder sobre presuntas torturas y lesiones permanentes ante un consejo del bar de guerra. Horas después de su asesinato, el mayor fue sobreseído. El suboficial fue acribillado mientras alquilaba películas de Betamax en un céntrico sector de la ciudad. Pavón, que contaba con 40 años y 20 como efectivo, recibió 12 impactos de pistola 9 milímetros. La policía de Risaralda desplegó inmediatamente un operativo tendiente a localizar a la banda de sicarios. El dispositivo llevó a las autoridades a esta casa del barrio Cuba, donde sostuvieron un intenso enfrentamiento con 10 supuestos sicarios. Los resultados de este enfrentamiento fueron un antisocial muerto y 3 capturados, mientras que el oficial del GOES, Saúl Omar Herrera, resultó herido. El resto de la banda logró huir sin que hasta el momento se conozca su identidad o paradero. Nada se sabe de los 22 militares secuestrados por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. En Urabá se ha producido un gigantesco desplazamiento de tropas hacia la zona de combate. Jorge Alonso Sierra estuvo en la región y esta es toda la información. Aquí en la zona de Urabá continúan los operativos militares en busca de la columna guerrillera que atacó a la población de Saiza. Durante toda la semana los batallones voltígeros civiles con sede en Urabá han movilizado gran número de efectivos militares. En el momento todas las unidades que están en condiciones de desarrollar operaciones en el área se encuentran comprometidas en la región donde se presume la presencia de los integrantes de estas cuadrillas de bandoleros. En caso de encontrar esta cuadrilla, ¿habría contacto armado? Indudablemente, porque se trata del caso de cuadrillas que están armadas, que son elementos violentos, que manifestaron pues cuál era su situación a través del asalto y misericordia que hicieron en la población de Saiza. Frente a la suerte que puedan correr los militares, policías y civiles secuestrados en caso de un contacto armado con la columna guerrillera, el comandante de la jefatura militar enfatizó su decisión armada. Riesgos los estamos corriendo todos. El primer riesgo precisamente se corrió cuando el ataque a la población de Saiza. La gente está entrenada para correr ese tipo de riesgos y son parte consustancial a la profesión el correr esos riesgos. El gobierno venezolano puso la fecha del 15 de octubre como límite a la entrada de extranjeros por Cúcuta. A partir de ese día, el paso para los colombianos estará restringido, según los venezolanos, por el contrabando. En Bogotá, la Federación Colombiana de Educadores, al finalizar su congreso, anunció que si el gobierno no paga las prestaciones que le debe a los maestros, estos se irán a un paro nacional indefinido. Los habitantes del puerto de Tumaco, en el Pacífico, realizaron hoy un paro cívico total para protestar por la falta de luz y también por la falta de agua en el aeropuerto de la ciudad. Además, se produjeron pedreas y tiros. El aire finalmente que ocupaban las personas pues se llenó de humo y lo desalojaron. A esta hora la situación está bastante tensa. Ante el anuncio de los manifestantes en el sentido de tomarse las instalaciones de Ecopetrol. No se muevan, que ya regresamos.
Ahora les vamos a presentar un amplio panorama sobre los estragos del invierno en nuestro país. Amparo Pontón sobrevoló amplias zonas del Bajo Magdalena y también de la cuenca del río Cauca. La situación es realmente delicada, como lo podrán observar ustedes a continuación con este informe. Los pueblos ribereños del Bajo y Medio Magdalena y Bajo Cauca, aunque no viven la crítica situación de cordobeses y sucreños, están sumidos en una angustiosa espera. Saben que en 3 o 4 días sus cosechas y casas estarán inundadas. El noticiero de las 7 realizó hoy un extenso recorrido por las principales zonas de los departamentos costeños declarados en emergencia y en estado de alerta. En Córdoba, en los municipios San Bernardo del Viento, Lorica y San Pelayo, la situación más crítica la viven quienes han perdido sus cosechas de sorgo y maíz. El estado de las carreteras es deplorable. La comunicación entre San Bernardo y Lorica está interrumpida y entre Lorica y Montería la circulación está restringida. En Montería ya el agua inundó la mayoría de los barrios subnormales, que pueden llegar a ser el 40% de la ciudad. En Sucre la situación empeora. Grandes extensiones de la zona rural están cubiertas de agua, perdiéndose así cosechas y ganado. En el sur del departamento de Bolívar la situación es preocupante. Poblaciones como San Jacinto de Achí, Guarandá, Pinillos, Barranco de Loba, San Martín de Loba, cercanas a la desembocadura del río Cauca en el río Magdalena, han empezado a registrar niveles del agua por encima del habitual y aceptable. Esta misma situación la vive en Monpós y la población del Banco en el departamento de Magdalena. Según los diferentes comités de emergencia, la situación está parcialmente controlada. Se han desplazado a las zonas más críticas brigadas de salud y de obras públicas. Aún no se ha determinado la evacuación de ninguna población. Terribles estas imágenes, pero desafortunadamente tenemos más. María Adelaida Rueda, nuestra corresponsal en Santander, hizo un recorrido por las zonas en peligro en el Cesar y también en las riberas del Magdalena. Veamos el informe. Con septiembre llegaron las inundaciones al Medio y Bajo Magdalena. Las primeras hectáreas afectadas en los municipios de Puerto Wilches en Santander y Curumaní en Cesar son terrenos ubicados cerca a la desembocadura de afluentes del río Magdalena. Las fuerzas de las aguas del Magdalena impiden el desagüe normal, represando a ríos como el Sogamoso y el Cesar, que acabaron desbordándose. El pasado martes en la zona de Curumaní llovió durante más de 6 horas. Las regiones más afectadas fueron las de los corregimientos de Guaymaral, Mamey y Ojancho. 3 días después quedan marcas de lo que fue la tragedia y el testimonio de quienes la vivieron. En la carretera el agua ha alcanzado aproximadamente 2,5 metros, en parte más de 2,5 metros. Tenemos pérdidas de yuca, plátano, maíz, y los cultivadores más grandes pues han perdido las cosechas de sorgo porque no han podido entrar las maquinarias a cortarlas. Pero el problema no solo está en las aguas que salen de su cauce. Las lluvias han causado en otros corregimientos de Curumaní deslizamientos de tierra. En 16 kilómetros a la redonda, en poblaciones como El Tigre, Dos Quebradas, El Edén, Tierras Nuevas, se han producido en los últimos días más de 50 derrumbes. Y además crece la preocupación en Montería por las inundaciones, desde luego, pero además todo esto ha causado una no declarada emergencia sanitaria y graves problemas para los de por sí sufridos y damnificados del río Sinú. Veamos más información con Diana Pedrosa, quien sigue allí. Un triste e incierto futuro miran los miles de damnificados de las inundaciones en el departamento de Córdoba, que no saben qué hacer ni a dónde ir. La mayoría de las casas quedaron seriamente averiadas, por lo tanto volver a ellas resulta un grave riesgo. Algunas se han convertido en refugio de aves, culebras y otros animales. En el caso concreto de los damnificados de Montería, la recomendación es no volver a sus viviendas, ya que los barrios como El Dorado están asentados en terrenos cenagosos. Creo que debemos desgraciadamente aprovechar esta emergencia para evitar en lo sucesivo que se construya una urbanización más en estas zonas pantanosas y dedicarnos a la expansión de viviendas sobre estas zonas altas, sanas y donde sea más económica la construcción de estas obras. Sin embargo, para ejecutar este tipo de programas se requiere de lo que el gobierno nacional aporte, ya sea mediante una emergencia económica o traslados presupuestales, porque el municipio no cuenta con recursos ni puede recibirlos del departamento. ¿Usted para dónde va a coger cuando le toque salir de aquí del albergue? Será para nuestra casa otra vez, con mi mamá. Esperar que el gobierno pues nos solucione el problema para ver para dónde cogemos, porque así no podemos hacer nada. La labor de las distintas entidades para aliviar la situación de estas gentes es continua. La vacunación de animales y la vacunación son puntos claves para evitar el brote de epidemias. Y ahora conéctate al deporte con Pilas Barta. Una gran noticia para Colombia, para la ciudad de Medellín.
Guillermo Botero, un joven patinador colombiano, conquistó hoy medalla de plata en el Campeonato del Mundo en Italia, en la prueba de los 1500 metros. Es la primera vez que Colombia obtiene una distinción de esta naturaleza en un certamen orbital. Este muchacho había ganado 4 medallas en los Juegos Nacionales. Asimismo, debemos destacar que Colombia hará el Campeonato del Mundo oficialmente, hoy fue ratificado, de 1990. Ayer también hubo baloncesto semiprofesional. Veamos el resumen de la jornada. Con el paso de los días, el campeonato semiprofesional de baloncesto, tras 5 juegos disputados y 3 más programados para hoy, sigue ganando en interés. Anoche en Bucaramanga, Santander venció 88-76 a Tiburones de Atlántico, y en Medellín, Calipsos de San Andrés sucumbieron 87-76 frente a los Tigres de Antioquia. En el partido de Bucaramanga se destacó el venezolano Iván Olivares, quien contribuyó con cerca de 50 puntos para el triunfo de los anfitriones sobre el equipo costeño, en el cual sobresalió Carlos Mengal. Entre los tiburones ñeros por ahora solo actúa el extranjero Fred Moore, mientras integra Darry Holm. En Medellín, los 2 refuerzos foráneos de Tigres, David Simon y Tom Johnson, han mostrado buen nivel técnico y fueron piezas claves para la victoria. Esta noche en Cali, el quinteto vallecaucano realizará su primera presentación ante los Tigres de Medellín. Los Osos de Bogotá se medirán ante los Tiburones de Atlántico en la capital, mientras en Bucaramanga, Santander recibirá a los Calipsos de San Andrés. Esta mañana en una vistosa ceremonia se inauguraron los Juegos Intercompañías del DAS, un evento que avanzará hasta el día 28 de octubre. Mucha suerte. Y Octavio Mora, en su 4ª entrega sobre los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea, nos hablará hoy del deporte básico, el deporte que más personas reúne, el atletismo. El atletismo, disciplina rey entre los deportes olímpicos, se perfila como la mayor atracción en los Juegos de Seúl. 3 de sus mejores exponentes están en inmejorable condición. El marroquí Said Awita, mejor marca mundial en 5000 metros. Harry Butch Reynolds de Estados Unidos, nuevo mejor registro de 400 metros. Y Carl Lewis, cuádruple campeón olímpico también de Estados Unidos. El más veloz del mundo en los 100 metros, Ben Johnson de Canadá, se recupera de una lesión para mostrar su clase en la máxima cita del deporte en Seúl. Butch Reynolds, de 24 años, en un reciente torneo celebrado en Zúrich, batió una de las marcas que en medio de leyenda perduró durante 20 años. Desde los Juegos Olímpicos de México en 1968, Lee Evans logró 43 segundos 86 centésimas. Reynolds la mejoró a 43.29 con la posibilidad de bajarla aún más en las rápidas pistas de Seúl. Capítulo aparte será el duelo que sigue vigente entre los atletas más rápidos del mundo, Ben Johnson y Carl Lewis. En los campeonatos mundiales de Roma, Johnson venció claramente a su rival, pero en el torneo de Zúrich hace unas semanas la victoria le sonrió a Lewis, pero con el atenuante para el canadiense de que aún no se había recuperado completamente de una lesión sufrida en febrero pasado. Johnson volvió a perder en Alemania con Calvin Smith y tras esos 2 terceros puestos decidió retirarse a su país para estar a punto en Seúl, donde se verá nuevamente ante Lewis y, por qué no, con nuevas marcas mundiales. Finalmente el marroquí Said Awita, especialista en 5000 metros y poseedor de la marca mundial, aquí con uniforme amarillo, se atrevió a correr en los 800 metros en un festival celebrado en los últimos días en Colonia, Alemania, y derrotó a los brasileños Cruz y Barbosa, privilegiados en esta distancia, demostrando a Awita ser hoy por hoy uno de los atletas más completos del mundo. 2 noticias confirmadas hoy. Óscar Alfonso cesó como técnico del Sporting. Le va a reemplazar un argentino, Zuccarelli, quien debe arribar el día lunes. Y para Millonarios hoy, el padre del futbolista Sergio Goycochea confirmó que ya arregló, viene a préstamo a Millonarios por 1 año y arribará el próximo día jueves a Colombia. Suerte pues para Millonarios con esta nueva incorporación. María Luisa Mejía, que no siempre está en deportes, pero que a veces nos acompaña, nos ha preparado un potpourri internacional con automovilismo y esquí a pie limpio. El drag racing surgió en los Estados Unidos a finales de la década de los 40 cuando los chachos de las pandillas juveniles enemigas se enfrentaban en sus coches último modelo para demostrar ante sus chicas quién era más macho. Más tarde se le agregaron reglas y se llegó a las pistas. El principio fundamental ha permanecido inmodificable. 2 vehículos se sitúan uno al lado del otro frente a un semáforo modificado. Al encenderse la luz verde, los coches arrancan y el primero en cruzar la barrera del 1/8 de milla es el ganador. El deporte llegó a Europa en los años 60 y a él se sumaron las motos. En la pista de Fórmula 1 de Hockenheim, Alemania Federal, autos con motores envenenados hasta de 3000 caballos de fuerza y motos con 600 caballos midieron sus fuerzas. Y en Davos, Suiza, la belleza del paisaje de verano hizo que 1700 atletas inventaran la disculpa de la maratón alpina
para poder recorrer sus bosques. El alemán Karl Doll fue el primero en cubrir los 67 kilómetros en un tiempo récord de 5 horas y 12 minutos. Por último, el esquí acuático sin esquí. Ese deporte inventado por accidente por un norteamericano que, pese a haber perdido sus esquís, se mantuvo a flote. A una velocidad de 70 kilómetros por hora, la alemana Stefanie Hellmann ha comprobado que cualquier parte del cuerpo es buena para deslizarse. Y hoy Fabio Parra quedó entre los 10 de la semana catalana. Y hasta aquí la potencia del deporte, Pilar. Fíjese que María Luisa Mejía debería hacer cada vez más deportes. Claro. Nos trae cosas muy agradables y muy divertidas. Profesor Arango, yo creo que usted nos va a tener muy buenas noticias para el fin de semana. Va a dejar de llover muchísimo. Se fue la luna, pero llegó el sol, ¿o no? Sí, realmente ha disminuido la lluvia en todo el país. Los días siguientes serán como el de hoy. Solecito en la mañana y pequeñas lluvias en la tarde. Con el patrocinio de Tejas Plásticas Superplast. Miremos lo que nos trajo el satélite el día de hoy. Nació Divi, un huracán bastante fuerte, de muy poca extensión, pero que va a causar algunos destrozos en la costa de México. Aquí se ve, tiene vientos máximos de 160 kilómetros por hora y penetrará el día de mañana. En Colombia, por la tarde se presentaron algunos núcleos de lluviosidad en el Bajo y Medio Magdalena y en la costa atlántica. También llovió algo en Antioquia. Mañana y durante el fin de semana el día será parcialmente soleado en la mayor parte del norte del país y en la costa pacífica principalmente. Habrá algunas lluvias, sin embargo muy ligeras en la mañana en la Sierra Nevada, el Bajo y el Medio Magdalena y la zona de Antioquia, Risaralda, Caldas y las islas de San Andrés y Providencia principalmente. Durante la tarde caerán fuertes lluvias con tormentas eléctricas en la mayor parte del norte, centro y sur de la costa atlántica. La zona cafetera tendrá lluvias muy ligeras. En Antioquia habrá tormentas eléctricas, en la zona cafetera también lloverá con mucha intensidad. Las principales ciudades del país tendrán este estado de tiempo. Valledupar, cielo cubierto con lluvias a diferentes horas. Barranquilla, predominio del buen tiempo. Medellín, algunas lluvias en horas de la tarde. Cali, buen tiempo. Y Bogotá, lluvias muy ligeras a diferentes horas con algunas horas de sol. Ya regresamos. Llegó el fin de semana y, como siempre, la guía de la rumba y el ocio con el patrocinio de Alka-Seltzer. Pase un cálido fin de semana en el Festival Departamental de Bandas de Villeta. Como todos los años, la cita es en Manizales, donde el teatro se tomará calles y salas durante una semana. El Ballet de Cali trae su nueva obra Carmina Burana al Teatro Libre de Bogotá durante todo el fin de semana. Pasando al campo internacional, les contamos que 6 personas murieron y 10 resultaron heridas al salirse de la vía un tren de pasajeros entre Corinto y Atenas, en Grecia. Más noticias del mundo con nuestra periodista María Luisa Mejía. Cinco de los mejores rockeros del mundo, entre los que se encuentran Sting, Bruce Springsteen y Peter Gabriel, le regalaron a partir de hoy y por las próximas 6 semanas su música a la lucha por la defensa de los derechos humanos. Y fue precisamente hoy, fecha en la cual se conmemora el 40 aniversario de la adopción por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que se inició su peregrinaje de 56.000 kilómetros por 20 ciudades en los 5 continentes. La cita fue en el Templo del Fútbol, el estadio de Wembley en Londres, y el lema, Derechos Humanos Ahora. Sting, Springsteen y Gabriel actúan a nombre de Amnistía Internacional y su fin no es reunir fondos. Yo creo que el rock, en su mejor parte, nos hace libres. Y por lo que yo he podido apreciar, esa es la tarea que cumple Amnistía.
Cada uno del millón de espectadores que asistirá al espectáculo recibirá una copia de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. No es que nosotros, miembros de los países ricos y occidentales, pretendamos decirle al resto del mundo cómo regir su vida, sino que es deber de todo gobierno limpiar su panorama. Y en Bogotá, el 17 de septiembre, Día del Amor y la Amistad, tendremos un concierto bastante espectacular y los mantendremos informados de aquí a allá. Pero vamos a cerrar con una buena noticia. Por primera vez en este año, el costo de vida no creció, sino además disminuyó. Según el DANE, la variación en el índice de precios al consumidor fue durante el mes de agosto de un menos 0.18%. De esta forma, la inflación en el presente año es del 20.86%. Tenemos un servicio social. El niño que van a ver ustedes en pantalla se llama Juan Granados Jiménez, de 16 años. Si lo reconocen, avisar al 2220-415 o al 2220-648 a Inravisión. Gracias como siempre, feliz fin de semana, buen descanso y nos vemos el lunes a las 7 en punto por la segunda cadena, la de las noticias. Buenas noches. Programar Televisión. Con el patrocinio de Bretaña presentó El Noticiero de las 7.